Estamos aquí por ti, Señor. Yo te necesito, Jesucristo, como el día necesita el sol, y como la noche las estrellas de los cielos, así necesito de tu amor. Miren, la introducción no se la voy a dar yo, se la va a dar un profeta que se llamaba Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 dice lo siguiente: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo quiero que usted sepa que este señor estaba en los ríos de Babilonia, en medio del cautiverio. Y sentado a la orilla de un río en Babilonia, el Señor se lo lleva en una visión a un valle que está lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en ese valle. Huesos que estaban completamente secos. ¿Usted entiende qué significa cuando un hueso está ya completamente seco? Que se murió hace rato. Y Dios me dijo: hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos pueden revivir? ¿Ah? Hermana, ¿usted cree que esos papeles pueden salir? Nosotros vemos a veces o intentamos como dimensionar el poder de Dios de acuerdo a nuestro entendimiento de lo que es complejo o no. Nosotros vemos y decimos: esta enfermedad es más grave que esta. Pero el Señor resucitaba muertos. Para Dios no hay nada imposible. Dios no ve nuestros problemas y se preocupa y se asusta y se pone allá arriba a pensar cómo es que lo voy a resolver. Nuestro Señor está sentado en el trono. Dice que la tierra es el estrado donde Él pone sus pies. Hombre, la pregunta es al hombre siempre, porque Dios sabe que Él puede. Él le pregunta: hombre, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel le responde: tú eres el que sabe aquí. Yo no sé, tú eres el que sabe. Entonces le dio esta palabra, dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Yo hago entrar qué? Espíritu. Yo no hago entrar consejos. Yo no hago entrar recursos terrenales. Yo no hago entrar dinero. Yo no hago entrar medicinas ni sanidades. Yo hago entrar mi espíritu. Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. O sea que la vida se va a comenzar a manifestar. No solamente vas a tener vida, sino que se va a ver que tienes vida. Van a comenzar a tener tendones. Voy a hacer que suba sobre ustedes carne y voy a cubrirlos de piel. Y voy a poner en ustedes mi espíritu y vivirán. Y vivirán. Y entonces sabrán que yo soy Jehová. Así que Ezequiel dijo: bueno, este cuento está bueno, yo voy a profetizar sobre esos huesos. Porque ¿quién no quisiera? Imagínate que Dios te diga: tú dile eso a esos huesos y va a pasar esto. Yo digo: wow, voy. ¿Dónde firmo? Así que él dijo: profeticé pues como me fue mandado. Y dice que cuando él le habló a los huesos, primero que todo, ¿qué está haciendo Ezequiel? Ezequiel está dando una palabra de Dios a los huesos. ¿Qué es lo que va a traer vida sobre los huesos? ¿Qué es lo que va a hacer que el espíritu trabaje sobre los huesos muertos? La palabra de Dios. El corazón del hombre no es transformado por consejo de hombre. El corazón del hombre es transformado porque el Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Dios y la sella en el corazón del hombre.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero quién estaba allí? El Espíritu. Y entonces, ¿quién vino? Vino la palabra. Y entonces, ¿qué hubo? Poder creador. El poder creador de Dios se manifiesta cuando el Espíritu está en un lugar y la palabra de Dios es impartida en ese lugar. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? Ahora viene la palabra, entonces aquí se van a crear promesas, se van a crear ministerios, se van a crear sanidades, libertades. Todo lo que se ha estado estableciendo en el corazón de cada uno de ustedes en este momento sabe que hay un solo Señor y sabe que se tiene que ir. Se tiene que ir. Así que él profetizó, mira esta locura, que él le soltó la palabra y hubo un ruido. Imagínate esos huesos, que clac, 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 clac. Comenzaron a moverse. Chuleta. Y después hubo un temblor y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré y había tendón en ellos y hubo carne y hubo piel y por encima de ellos, pero dice, pero todavía no había espíritu. Pero todavía no había espíritu. ¿Qué significa eso? Usted puede tener carne, tendones, piel y seguir estando muerto. Porque recordemos que él dijo que es el espíritu. Perdón, el que va a traer vida. Entonces le dijo, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos. Diga, espíritu, ven, lléname. Espíritu Santo, yo te pido que vengas de los cuatro vientos en esta hora. En el nombre de Jesús. Y que traigas vida a mi vida. Señor, derrama espíritu de sabiduría sobre tu pueblo en esta hora. Permite que podamos ver con tus ojos, escuchar con tus oídos, que cualquier obstáculo, cualquier orgullo, cualquier tristeza, cualquier preocupación, cualquier incredulidad que esté sobre nuestros corazones en esta hora se va. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Bien. Ahora sí viene la historia de hoy. Este es el contexto. Jesucristo ya se había muerto, pero también había resucitado. Amén. Ya se había aparecido a 2 o 3 discípulos, a unas mujeres principalmente que fueron a la tumba. Pero el resto de los discípulos, ¿cómo ustedes creen que se encontraban? Tristes, preocupados, tenían algo que la gente llama desesperanza. Y hay una historia de 2 de ellos que van camino a un lugar que se llama Emaús, que es muy famoso, ¿cierto? Lucas 24 dice lo siguiente desde el verso 13. Aquel mismo día, ¿qué día? El día que Jesús resucitó. El día que él dijo que iba a resucitar. 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. ¿Se acuerdan que ahora en Apocalipsis estamos hablando de que los ojos pueden estar velados, pueden estar tapados ante una verdad? Cuando los ojos están velados, uno anda caminando en tinieblas sobre algún aspecto de nuestras vidas. ¿Qué es caminar en tinieblas? Caminar bajo una mentira. Ahora,
Ustedes se imaginan esa película, estos dos hombres van, ¿no? Van tristes, van preocupados, y de repente se les aparece el Señor Jesús caminando al lado, así como casual. Van los dos y de repente aparece Jesús y que, vamos, ¿dónde vamos? Sí, porque ellos no lo reconocieron. Ellos pensaron, este es otro forastero. Y viene Jesús y le dice, primero que todo yo quiero que usted sepa que Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que ha pasado, todo lo que va a pasar, todo lo que usted está pensando. Así que cuando Dios le pregunta algo al hombre, no es porque Él no lo sepa. Es porque Él quiere que el hombre lo diga con su boca. Es porque Él quiere que el hombre confiese. Entonces Jesús viene y le pregunta, hey, ¿de qué están hablando? Y después le dice, ¿y por qué están tristes? ¿Y por qué están tristes? Y uno de ellos le dice, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? ¿Se imagina? Jesús, yo imagino que tenía la mano en los bolsillos para que no le vieran las cicatrices. O sea, le van a decir al actor principal que si él no sabe lo que ha pasado. Y él dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y él dice, pero a mí me interesa que ustedes sepan algo. Ellos estaban tristes por lo que estaban hablando. Ellos estaban tristes de lo que se estaban alimentando en ese momento. Y ahora vamos a verlo con más detalle. Entonces, ¿de qué están hablando? Y ellos dicen, de aquel Jesús de Nazaret. Oye, ¿tú no sabes quién es Jesús de Nazaret? Aquí te van a decir quiénes ellos pensaban que era Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y ya. O sea que Jesucristo pasó de ser el Mesías, el Salvador, el Señor. 3 días después, ya estos tipos estaban diciendo que había sido un profeta. Y no es que los profetas sean malos, pero a Jesucristo, si tú no le das el lugar que se pertenece, está infinitamente por debajo de quien Él es. Él es un profeta, un tipo poderoso. Acuérdate que los judíos estaban acostumbrados a ver profetas poderosos. Elías, Eliseo. O sea, eso no era nuevo para su historia. Entonces decían, este tuvo que haber sido otro profeta, poderoso en palabras y en obras. ¿Y qué le pasó? Dice, bueno, que nuestros sacerdotes y los gobernantes lo agarraron y lo crucificaron y lo mataron. Y esta es la parte que yo quiero que usted se lleve. Pero nosotros teníamos una esperanza de quién Él era. Teníamos, o sea, ya no tenemos esperanza. Y yo no sé si usted hoy en día se encuentra en ese camino con esos dos señores, caminando en desesperanza. Porque les voy a decir una cosa, la esperanza que ellos tenían estaba construida sobre una falsa doctrina. Ellos pensaban que el Mesías era un tipo que iba a venir con una espada, montado en un caballo, que iba a matar a todos los romanos y que entonces ellos iban a ser libres. La esperanza que los judíos tenían era una esperanza sobre una solución de un problema terrenal. La esperanza que ellos tenían de Jesucristo era de que Él iba a venir y le iba a solucionar todos sus problemas aquí en la casa. Ellos esperaban que el Mesías, del cual hablaban las Escrituras, iba a venir y los iba a hacer libres, y ellos iban a poder tener su trabajo, sus cosas, y iban a dejar de ser esclavos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a solucionar un problema espiritual, no un problema terrenal. La libertad que le vino a dar a la humanidad por los siglos de los siglos era una libertad sobre la muerte y sobre el pecado, no una libertad sobre una opresión de un gobierno temporal y terrenal.
¿Cuál es la verdad en este momento? Que ya Jesucristo murió y resucitó, ¿cierto? Ya Jesucristo murió y resucitó, aunque ellos no lo sepan, eso es la verdad. ¿Qué es lo que ellos sabían? Bueno, que Jesucristo era profeta, que Jesucristo sanaba, que Jesucristo predicaba, que Jesucristo enseñaba. Inclusive sabían que unas discípulas lo habían visto. Unas discípulas lo habían visto. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira que ellos estaban creyendo? Y yo quiero que usted piense en cuál es la mentira que usted se está creyendo. Porque la mentira que ellos estaban creyendo era que ciertamente Él murió, pero que no había resucitado, porque como ellos no lo habían visto, entonces eso no había pasado. ¿Cuántas cosas que nosotros no hemos visto ya dejamos de creer? ¿Estoy dispuesto yo a creer sin ver? ¿Estoy dispuesto yo a creer sin ver? ¿O ya me comí esa mentira de que a lo mejor esto no es para mí? Porque yo quiero que usted sepa algo, lo que es para usted o no es para usted, no lo determina usted, no lo determina ningún ser humano, no lo determina ni el mismo diablo, lo determinan las promesas de Dios. Porque cuando usted comienza a comer, a alimentarse de esa mentira, porque al final, ¿sabe qué pasa? Es difícil, como decía la hermana, persistir. Es difícil seguir clamando. Es difícil guardar la esperanza. A veces uno tiene una persona enferma y uno está cansado y uno a veces dice que se muera ya. Ya no puedo más. Prefiero vivir el luto una semana que seguir otro año así. Pero nuestro Dios nos invita a vivir con esperanza. La palabra de Dios dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza. La iglesia de Jesucristo es portadora de una esperanza. La iglesia de Jesucristo no puede darse por vencido. La iglesia de Jesucristo no puede tener la palabra pesimista. La iglesia de Jesucristo no puede andar caminando cabizbaja porque es una iglesia victoriosa. Es una iglesia cuyo destino ya ha sido escrito. Mire, si el enemigo logra que los hijos de Dios son los que caminen cabizbajo, ya ganó. Porque en vez de ser esa lámpara encendida que no se puede poner debajo de un escritorio, nos volvemos multiplicadores de tinieblas, multiplicadores de desesperanza. Y ellos te miran a ti y te dicen que, pero si tú eres el que camina con Dios y tú no tienes esperanza, yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Sabe lo que significa desesperanza en mi cabeza? Dije en mi cabeza, conste. Desesperanza es que tú le des tu esperanza a la persona equivocada. Porque si Cristo es la esperanza, la desesperanza es que le diste tu fe, que le diste tu esperanza, que le diste más probabilidades a algo que no es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios profetizada desde un río en Babilonia puede darle carne a unos huesos muertos. Puede darle carne a unos huesos muertos. ¿Qué había pasado con estos hombres? ¿Qué había pasado con estos dos hombres? En 3 días, también hay que entenderlos un poco. Cuando Jesús está ahí, todo es fiesta. Y Él lo dice, cuando el novio está, todo es fiesta, todo es milagros. La realidad es que lo que realmente está en tu corazón no se expone cuando el novio está. Lo que está realmente en tu corazón se expone cuando el novio no está. Cuando las cosas se aprietan. Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando la verdad de Dios no coincide con lo que está pasando en la tierra. ¿A qué tú te aferras? Yo me acuerdo, ¿se acuerdan que el pastor dijo que a nosotros nos echaron de una iglesia? ¡Ey! ¡Qué lloradera! Es la primera iglesia que habíamos ido. Y yo lo que sí, una cosa que recuerdo fue que el pastor de esa iglesia nos dijo,
Que por cierto, esa no es que era su decisión. Esa era la decisión de la estructura en la que se encontraba esa iglesia. Él nos amaba bastante. Y él me dijo, Giordano, cuando las fuerzas tuyas comiencen a desfallecer, cuando esté en la situación difícil, tú siempre tienes que volver a la palabra de Dios cuando te llamó. Porque las dudas van a venir. Y tú vas a decir, esto está muy difícil, Dios no está aquí. Tú tienes que volver a ese momento donde Dios te dijo, vaya y haga eso. Por eso es que es tan importante hacer las cosas bajo la dirección de Dios. Yo quiero que usted sepa algo. Cuando usted hace algo que Dios le tiene prohibido, usted desobedece. Pero cuando usted no hace algo que Él le manda, también desobedece. Inclusive cuando hace algo que Él no le ha mandado, aunque sea en el nombre de Dios y aunque sea evangelizar, también va en desobediencia. Y todo lo que va fuera de la cobertura de Dios, negocios, todo está marcado. Y Dios se lo va a permitir abrir, para que usted sepa que Él no estaba ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con estos dos tipos? En 3 días les formatearon la cabeza. En 3 días. ¿Qué dice Pablo en Romanos 10? Romanos 12. No se amolden, no entren en el molde. Entonces imagina una galleta, que la masa entra y ya queda con forma de dinosaurio, dijo Joshua. Eso es lo que hace el mundo con lo que te dice. Él te forma a su mentalidad, a su cultura, y tú quedas pensando como piensa el mundo. Es exactamente lo mismo que hace la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, solamente que esta forma es la forma de Cristo, la mente de Cristo, la mente del reino. Entonces, estos dos tipos, ¿qué sabían? Que ciertamente Jesús había muerto, eso es verdad. Pero Jesús mismo le dijo que iba a morir. Jesús mismo le dijo que todo eso iba a pasar. Los profetas dijeron que eso iba a pasar. Pero ellos, ante el pesimismo, aparte de que también estaban siendo perseguidos ya, el miedo entra. Y yo quiero que antes que le demos plomo a esos dos, usted tiene que estar claro que ellos no estaban salvos todavía. ¿Sabía usted eso? Jesucristo todavía no había llegado donde sus discípulos, y está ese verso para que lo busque de tarea donde dice, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo todavía, que es el único que nos da esperanza, que es el único que nos confronta, que es el único que nos da paz, es el Espíritu Santo. Ellos no tenían eso. Así que ellos estaban expuestos y a merced de la información de allá afuera, del miedo que había allá afuera. Porque el Señor que te dice, yo no te he dado espíritu de temor, sino que te he dado un espíritu pero ellos no tenían ese espíritu todavía. Entonces su mente había sido completamente, porque el diablo no pierde el tiempo. El diablo, mira, Jesús agarró a estos tipos y los entrenó 3 años. Yo tengo que comenzar a meterles el pie ya. Tengo que comenzar a sacarlos de circulación. Ya me llevé a Judas. Tengo que comenzar a sacarlos de circulación rápido. Y estos dos iban con esa mentalidad. Ya su mente iba a decir que mira, este cuento estuvo bueno. La verdad es que la pasamos bien. La pasamos bien. Vamos para adelante. Antes que piensen que estamos con estos manes, vámonos para Emaús. ¿Sabes lo que significa Emaús? Aguas termales. O sea que estos tipos iban a un spa porque la cosa estaba dura. En serio, búsquenlo. Dice que en Emaús habían aguas termales. Yo les hago una pregunta, porque el problema principal de Pedro en esa época, de estos discípulos, era la esperanza que ellos tenían del Mesías. Tu esperanza, tu expectativa en el Señor está conformada con una doctrina que es sana. O sea, lo que tú piensas que Jesús es lo que Él dice en su palabra que Él es. ¿Ah? O tú le pides al Señor que te ayude con algo que Él ciertamente no se ha comprometido a ayudarte y después te pones bravo con Él. Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres, dijo el pastor en un video en Instagram. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, a veces nosotros podemos alejarnos de Dios, disgustarnos con Dios, decepcionarnos con Dios por algo que Él no se ha comprometido a darnos.
por algo que Él no se ha comprometido a darnos. Y todo va bien hasta que las cosas se aprietan. Mientras me esté yendo bien, hey, en la iglesia esto es... Cuando Dios comienza a procesar tu corazón o tu familia, tú dices, yo no sé para qué me metí en la iglesia. 3 años de glamour, multiplicación de panes, callando tormentas. 3 días sin el Señor y ya estos manes iban por fuera. Mire, yo quiero que usted se autoevalúe en este sentido. Cuando usted camina, cuando usted se alimenta de la información de este mundo, usted va a experimentar los frutos de este mundo. ¿Cómo yo sé que Dios está aquí? ¿Cómo yo sé que no estoy en desobediencia? ¿Cómo yo sé que estoy haciendo lo correcto, pensando lo correcto, sintiendo lo correcto? ¿Cuáles son los frutos? ¿Estás experimentando tristeza? ¿Estás experimentando ansiedad? ¿Estás experimentando rencor? Eso no es de Dios. Donde el reino de las tinieblas está estableciéndose y está operando, sus frutos comienzan a salir. Y yo le voy a decir algo, el cristiano es bien selectivo en esto. Él dice, yo hago todo correcto, pero es que le tengo un poquito de miedo a estas cosas. El miedo es un espíritu. Yo lo decía ayer antes de ayer, en la clase de la universidad de arriba. Usted le puede tener miedo a las cucarachas y se mete el espíritu de miedo en su vida. Y en menos de lo que usted se da cuenta, le tiene miedo hasta cuando su esposo abre la puerta para entrar a la casa. ¿Quién abrió la puerta? ¿Cómo así? ¿Quién vive aquí? ¿Qué hora es? ¿A qué hora llega tu esposo? Ajá, se ríe, pero hay un par por ahí. Y es por eso. Es porque cuando tú toleras un miedo por el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros fuéramos libres, tú le estás dando, pase, siéntese, establezcase, tenga autoridad en mi casa. Y después ves como tu niño tiene miedo, porque eso se ministra. Entonces, ¿qué frutos están operando en tu vida hoy? Independientemente de las circunstancias. Tienes esperanza, tienes gozo. Que por cierto, cuando el reino de los cielos está operando, cuando el Señor Jesús es el Rey y Señor y está en el trono de tu casa, lo que tú experimentas es Gálatas 5:22. ¿Cierto? El fruto, en cambio, dice ahí, completamente puesto. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Tú sabes cuando Dios está trabajando en la vida de alguien porque tú ves el fruto. Olvídese de que tuve un sueño, tuve una visión, me caí aquí. Busque los frutos, porque la Biblia dice que por sus frutos es que usted lo va a conocer. El más grande milagro que usted va a ver en su vida es la vida de una persona transformada. Cuando estos tipos le dicen eso a Jesús, la paciencia, usted ve el fruto de la paciencia en Jesús, ¿sí o no? Usted ve el fruto de la paciencia en Jesús, porque está caminando con estos tipos que te están diciendo tantas barbaridades. Después que tú caminaste 3 años con ellos, Jesús tiene que estar, ¿qué? Apretando el puño en la mano, de que, hey, estos manes, ¿qué nivel? Así que él se desahoga un poquito. Mire lo que dice en el verso 25, dice, ¡qué torpes son ustedes! Para los que dicen de que, oye, no nos hables así. Jesús. ¡Qué torpes son ustedes! Les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo antes de entrar en su gloria? Entonces, no solamente lo dejó ahí, porque el problema es que a veces, por rabia, por frustración, los dejamos ahí con los discípulos.
Le metemos un palazo y ya lo dejamos ahí. Entonces están caminando en tinieblas y heridos. Caminando, sí, Jesús no lo deja ahí. Jesús, después de haber soltado ahí una ráfaga, a que por cierto, si ellos no sabían que Él era Jesús, ¿tú te imaginas que alguien extraño venga y te diga ese poco de cosas? Cualquiera se hubiera, ¿tú quién tú eres? Pero dice en el verso 27, entonces Jesús comenzó por Moisés y por todos los profetas y les mostró, les explicó dónde señalaban al Mesías en cada lugar de las Escrituras. ¿Tú te imaginas esa clase? Pues eso fue una clase. El Cristo resucitado mostrándole a estos dos discípulos en cada lugar del Antiguo Testamento donde Él era. Dice, mira, ese que está ahí, ¿será yo? Ahora, pero antes de mostrarles quién era Él en todos esos lugares, porque es brutal. ¿Qué decían los profetas de Él? Isaías 53 dice, esto es lo que le va a pasar al Mesías cuando venga. Isaías, cientos de años antes, lo dijo, y ellos lo sabían. Dice, va a ser despreciado y rechazado por los hombres. Va a ser un varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Por eso es que ninguna enfermedad puede con la iglesia de Jesucristo. Ojo, no estoy diciendo que no puede con este cuerpo. No puede con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es eterna. Esto que estamos haciendo aquí, esto es una experiencia temporal. Nosotros estamos preparándonos para vivir una eternidad con Jesucristo. No hay enfermedad, no hay virus, no hay crisis que pueda parar a la iglesia de Jesucristo. Porque ciertamente su destino ya fue escrito. Ya el juego se acabó. Eso es como que te digan a ti, hey, ahorita, a finales de julio, nos vamos a ir para Europa. ¿Ah? Y en la última semana de julio tú estás diciendo, chuleta, se viene el viaje y voy y todo pago. Con la mejor comida en calles de oro, con la mejor música, con ángeles. Bueno, nosotros estamos en esa última semana. Nosotros estamos esperando para irnos y pareciera que nos hubiera dejado el bus. ¿Por qué? Porque hay desesperanza. ¿Por qué? Porque allá afuera, ¿no se escucha? Súbemelo ahí, viejo, que no puedo gritar. Gracias. Porque hay desesperanza. Porque escuchamos más afuera que al Cristo que está dentro de nosotros. Porque allá afuera el enemigo grita, el diablo grita. Hay información, hay redes sociales, hay periódicos. Y no solamente eso, están las personas por las que estamos rodeados que nos gritan desesperanza. Pero el Espíritu Santo no grita, el Espíritu Santo susurra. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo susurra? Porque siempre está cerca de usted. Siempre está cerca de usted. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó ya. Si usted se fija, cargó, soportó, eso ya sucedió. Soportó nuestro dolor. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado. O sea, los judíos, estos que estaban siguiendo a Jesucristo, sabían todo eso. Pero no lo creían realmente. Y tú te das cuenta por cómo reaccionan. La palabra de Dios dice que las aflicciones vendrán. Asimismo como la palabra de Dios estaba cumpliendo delante de sus ojos, la palabra de Dios está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y cada vez es más evidente. Y esto, en vez de hacer que nuestra esperanza crezca, nos tiene arrastrándonos porque se está cumpliendo lo que dice ahí que se está. ¿Tú me entiendes? Ahí dice que va a haber hambre, ahí dice que va a haber guerra, ahí dice que va a haber peste. Y nosotros cuando leemos eso pensamos de que, bueno, pero a lo mejor es en una isla por allá, a nosotros no nos pasa nada. Se están pasando las cosas, el fin se acerca, voy a estar con mi Cristo. Y tú dices que, chuso, salieron las noticias que no sé qué. ¿Qué dijo Él? ¿A qué se comprometió Él?
que nunca, hasta el final de los tiempos, nunca nos va a abandonar. Entonces, que usted no vea cuál es el plan de Dios para cuando las cosas se pongan duras, no significa que no hay un plan. Solamente comenzó a llover maná del desierto cuando no había que comer. Pero nosotros queremos que venga un contenedor de maná para yo dormir tranquilo. Y el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es un diseño de dependencia total hacia Dios. Al punto que ese maná se podría todos los días, para que nadie pudiera acumular. Pero tú preguntas aquí, tú dirías, ¿qué te daría paz? Bueno, $1.000.000 en el banco. La relación con Dios, Él no la va a construir de esa manera, porque la paz te la debe dar Él. La certeza te la debe dar Él. Su promesa de que no te va a abandonar. Porque ciertamente tú estás aquí. Y semana a semana pensamos que esta es la semana en que todo se va a colapsar. ¿Y seguimos aquí o no seguimos aquí? ¿Seguimos aquí? Entonces, Jesús caminando con ellos, porque quiero que sepa que Jesús se metió ese caminado con ellos. Él les mostró en todos los lugares donde Él estaba en el Antiguo Testamento. Jesús es la simiente de la mujer que habla en Génesis, donde dice que la simiente de la mujer te aplastará la cabeza con el talón. Ese es Jesús. Jesús es la semilla de Abraham en quien fueron bendecidas todas las naciones. Jesús es el sacerdote de la orden de Melquisedec. Jesús es la zarza ardiente. Jesús es el sargento, el general de los ejércitos de Dios que se le apareció a Josué. Jesús es el buen pastor del Salmo 23. Jesús es el amante del cantar de los cantares. Jesús es la sabiduría de Proverbios. Jesús es el siervo que sufría en Isaías. Jesús es el príncipe Mesías que iba a establecer su reino para siempre en el libro de Daniel. Todos esos era Jesús. ¿Te imaginas la cara de esos tipos cuando Jesús le iba diciendo, ese? Porque ahora nosotros leemos todo esto y acuérdense que ellos no habían pertenecido a la sinagoga. Ellos no tenían ningún tipo de esa revelación. El mismo Jesús te está diciendo quién es Él. Y eso es bien importante porque nosotros no venimos aquí a escuchar la palabra. Nosotros venimos aquí a buscar a la persona que es revelada a través de la palabra. Porque la letra mata. Pero el Espíritu trae vida. El Espíritu nos revela al Cristo a través de la palabra. La palabra sin Cristo no funciona. Verso 28 dice lo siguiente. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, a Emaús, Jesús hizo como que iba para adelante. Como que no se iba a quedar con ellos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es de noche. Así que él entró para quedarse con ellos. Luego, estando en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. ¿Usted se imagina eso? Este desconocido que viene hablando con nosotros en el camino, de repente se pone en la mesa, parte el pan y nos los da. Dice que en ese momento sus ojos se abrieron y en ese momento Jesús desapareció. Mire, Jesucristo siempre nos muestra cómo debe ser la presentación del Evangelio con la gente. Uno no tiene que andar convenciendo a nadie. Uno no tiene que andar arrastrándole ni rogándole a nadie. Es más, Jesús le dice, hey, bueno, ustedes se quedan aquí, yo me voy. Yo dije, no, quédate. Quédate. Si alguien ha tenido, mire, cuando alguien ve al verdadero Cristo a través de usted, eso lo atrae. Eso atrae a la persona. Y la persona no entiende por qué. Dice que yo hablo contigo y siento una paz. Cristo. Pero nosotros queremos mandar 53 WhatsApp y decir que ya yo estoy haciendo mi vuelta. Es él que no quiere, es un inconverso. No. Muéstrale a Cristo y ellos van a venir. Muéstrale a Cristo. Es más, la pregunta es esa. ¿Por qué nadie de mi trabajo viene? Hola.
Muéstrale a Cristo. Le estoy mostrando a Cristo. Porque nadie de mi familia viene. ¿Tú crees que la gente no está desesperada por paz? ¿Tú crees que hay un pocotón de gente que no duerme? ¿Tú crees que hay un pocotón de gente que no sabe qué hacer ni cómo hacerlo y está buscando soluciones? Si nosotros somos un buen testimonio de la vida de Jesucristo, ellos van a venir. Acuérdese que Juan el Bautista y Jesucristo tenían un mensaje duro. Ellos predicaban a las afueras de la ciudad arrepentimiento. Dice que la gente venía de toda Galilea a las afueras de la ciudad. O sea que con un mensaje real del cielo, la gente va. La gente va. Si usted cree que usted va a traer a alguien aquí con sus fuerzas, el día que usted no esté, se va a ir. La gente tiene que venir por Cristo. Y para Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es capaz. Cristo vale la pena. Cuando los ojos se le abrieron, miren cómo cambia la conversación. ¿Se acuerdan de qué venían hablando? Ya Jesús murió. No van a dar aquí. Pero dice que apenas los ojos se le abrieron, ¿sigue? El siguiente, por favor. Comenzaron a hablar otro tipo de conversación. No ardía nuestro corazón. Gloria a Dios. No ardía nuestro corazón cuando ese Señor hablaba en el camino con nosotros y nos explicaba las Escrituras. Así que después dejaron de hablar tonterías y de buscar aguas termales y se devolvieron. Al instante se devolvieron y regresaron a Jerusalén. Ahí se encontraron a los 11, porque faltaba uno, ¿no? Y a los que estaban reunidos y comenzaron ahora a ser portadores ¿de qué? De un mensaje de esperanza. Ahora dijeron, ¡hey! Es cierto. Estás vivo. Estás vivo. Miren, ¿qué pasó en esa mesa? ¿Qué pasó en esa mesa cuando Jesús se sentó con ellos? Bueno, mire lo que dice en el libro de Lucas. Dice que Jesús, cuando tomó el pan en la última cena y dio gracias, lo partió y les dijo, este pan es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pero mire lo último que dice ahí, hagan esto en memoria. Jesús soltó la palabra, ya el Espíritu Santo iba trabajando porque ellos dijeron, nuestro corazón estaba ardiendo. Pero por si fuera poco, partió el pan para que tuvieran memoria. Y de inmediato sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. Aun cuando ellos venían pensando que Jesucristo había sido un profeta más, un hombre más, alguien, ¿se acuerdan el estudio del miércoles? Alguien a quien la muerte también había vencido. La palabra de Dios trabajó sobre sus corazones. Aun cuando ellos caminaban en desesperanza. Porque yo quiero que usted sepa que Jesús también tiene que haber pensado y que estos manes me llaman mentiroso a mí. Porque yo le dije un poco de cosas y aquí están como si todo lo que yo hubiera dicho es mentira. Y yo estoy aquí resucitado al lado de ellos y ellos están pensando que yo soy un mentiroso. A pesar de todo eso, a pesar de esa incredulidad, a pesar de que estaban caminando con un velo, la palabra de Dios hizo que ardieran sus corazones y que sus ojos se abrieran. Porque no hay velo que la palabra de Dios no pueda levantar. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. La gente no necesita nuestros consejos. La gente no necesita nuestros argumentos. La gente necesita la palabra de Dios. Nosotros somos portadores de esa palabra. Entonces nosotros queremos a la gente agarrarla en discipulado, pero mira que debes dejar de hacer eso. Que me digan los mentores, ¿funciona? Ahí es que lo va a hacer. Pero si tú le mandas una palabra donde Dios dice que tiene que dejarlo, ahora su problema es con Dios. Ahora su problema es con Dios. Y entonces uno ve el fruto. Usted suelte la palabra y ore. Y el Espíritu Santo se encarga. El otro sistema es imposible de manejar. Si usted cree que usted va a neciarle a la gente y a convencer a la gente y a perseguir a la gente, el reino de los cielos no funciona así. No hubiera crecido jamás. Porque no hay días, no hay horas para andar persiguiendo el pecado de la gente. Usted lo que tiene que es soltar la palabra a
Un grupo de personas y que el Espíritu Santo trabaje. Por cierto, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Traer convicción de pecado, transformar al hombre, llevar a toda verdad. Pero tenemos que creer que Él es capaz de hacer esto. A veces creemos que somos nosotros más capaces de hacer eso que el Espíritu Santo. Por eso que andamos cansados. Por eso que no podemos más. Por eso que queremos dejar de servir. Porque estamos llevando un peso que no es nuestro. Estamos operando en nuestras fuerzas en vez de operar en las fuerzas del Espíritu Santo. Estamos operando en nuestros pensamientos, en nuestra revelación, habiendo una palabra escrita que está viva, que es eficaz, que no regresa vacía. Entonces vamos a seguir trabajando y vamos a seguir empujando la carreta a nosotros hasta que lleguemos al piso, le pidamos ayuda a Dios y Él nos muestre lo que le estoy diciendo ahorita. Entonces usted quiere llegar hasta allá o puede cambiar el rumbo ahorita mismo. A mí me llama la atención que el enemigo puede trabajar años. En mi caso trabajó 30 años. No sé en su caso. Pero el enemigo puede trabajar años, días, horas con su mensaje, con su influencia, con sus espíritus, con sus demonios, con sus ataduras. Y cuando llega al reino de los cielos, agarra a alguien y te lo transforma de una vez. Estos hombres llevaban 3 días funcionando con mentiras. Y tuvieron una sesión con el Señor y pasaron de ser portadores de un mensaje de muerte y de desesperanza a ser evangelistas, a ser portadores de un mensaje de esperanza. Dios no quiere libertarte para que seas libre solamente. Dios no te quiere sanar para que seas sano solamente. Las personas libres que han sido libertadas, libertan. Las personas que han sido sanadas, sanan. Asimismo, las personas heridas hieren. Así que si hay alguien que te está hiriendo ahorita mismo, está herido. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Todo el mundo te da lo que lleva por dentro. Así que si todo lo que tiene esa persona para darte es groserías, es porque por dentro está. Ahora, pastor, sí, pero esa fue la misericordia de Jesucristo con esos 2 hombres. Eran sus discípulos, era un momento importante en la historia. Está bien. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si tú abres la puerta de tu corazón, yo entro, así como con esos 2 señores, y me sentaré contigo, y cenaré contigo, y también incendiaré tu corazón. El mensaje no es para decir, estoy caminando en desesperanza, le estoy prestando atención a todas esas cosas. Eso es parte del mensaje. Eso es lo que usa el Espíritu Santo para decirte, eso es contigo. Y yo quiero que tú sepas hoy que eso es contigo. Pero el mensaje es un mensaje de esperanza. Porque después que tú entiendes que eso es contigo y que no entiendes cómo llegaste aquí y que ciertamente no sabes cómo salir, Jesús te da esperanza, Jesús te da una solución, porque la solución siempre es Él. Yo no sé si tú piensas que tú estás solo en este camino. Yo no sé si tú piensas que Él se alejó de ti. Pero aunque tú no lo puedas ver, Él va contigo. Porque Él es el camino. Entonces, si por alguna razón usted se encuentra en ese lugar de desesperanza, si por alguna razón usted todos los días agarra un Uber y se va para Emaús, ¿cuál es tu Emaús? ¿Cuál es tu escapatoria? ¿Dónde te refugias para no pensar en lo que está pasando en la realidad? ¿En las redes sociales? ¿En algún vicio? ¿En alguna relación que no es sana? ¿En tu trabajo? ¿Nunca te has visto que cuando tienes algún problema quieres trabajar más que nunca? Porque uno busca esos lugares donde uno hace las cosas bien para no sentirse mal. ¿Cuál es tu Emaús en esta mañana? Porque nuestro Señor Jesucristo te vino a buscar a tu lugar de desesperanza. Nuestro Señor Jesucristo vino a caminar contigo, vino a revelársete en tu circunstancia,
en tu situación. Si alguno de ustedes hoy siente que hay promesas de Dios que ya usted piensa que no son para usted, que hay circunstancias complicadas en su vida que usted ya dijo, a lo mejor la vida es así, y ya usted ha perdido la esperanza. Hay ciertos familiares a lo mejor por las que ya no oras. Hay ciertas promesas por las que ya no oras y tú dices, bueno, a lo mejor esto es lo que tenemos que vivir en este momento. Si tú te encuentras en ese lugar de desesperanza y quieres cambiar esa desesperanza por un corazón que está ardiendo por Jesús, por un corazón que no solo camina en desesperanza, sino que es portador de un mensaje de esperanza, yo quiero que tú te pongas de pie y vengas aquí al altar. Diga, yo renuncio a toda ansiedad. Yo rechazo todo miedo, toda preocupación, toda tristeza. Y te recibo a ti, Señor. Recibo tu gozo en esta mañana. Recibo tu libertad en esta mañana. Recibo tu paz en esta mañana. Espíritu Santo, ven sobre mí ahora. Llena mi corazón. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús.